nuevamente con ustedes con la serie de hermenéutica y autoridad de la Biblia. En esta presentación vamos a continuar con el círculo hermenéutico, culminándolo. Ya hemos cubierto lo referente al texto, los lenguajes originales, la importancia que tienen. Esto nos permitirá ir revisando y comparando el texto que tenemos en español con las versiones originales, de tal manera de encontrar el parentesco de los sentidos de las palabras que aparecen. También hemos hablado acerca de los estilos, brevemente, la importancia que tienen, el estilo literario con el que se escriben algunas secciones, y el contexto es muy importante, anterior o posterior a un determinado pasaje, de tal manera de ver cuáles son los factores que articulan el sentido de un pasaje específico en esa sección de las Sagradas Escrituras. Capítulo, puede ser más de un capítulo, por ejemplo el caso del Sermón de la Montaña, usted se va a encontrar con que comienza aproximadamente en el capítulo 5 y se extiende hasta el capítulo 8 del Evangelio según San Mateo, lo cual le está diciendo a usted la importancia que esto tiene en las Sagradas Escrituras, el contexto. Hablamos del estilo de vida, hablamos de las fuentes y las a veces citas, dependencias, referencias, y también los testimonios que tienen variada gama de personas con las cuales se va articulando el mensaje de la palabra de Dios. Hablamos de la historia, no hicimos mucha referencia a geografía, pero de hecho es importante tener esto en cuenta, y sí, los elementos sociológicos, hicimos referencia y estuvimos rozando algunos aspectos de la cultura. Vamos a entrar a culminar hoy esta parte del círculo hermenéutico y vamos a leer de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, vamos a hacer una oración, vamos a iniciar pidiéndole al Señor su bendición. Padre en los cielos, gracias por tu bendición, gracias por tu guía. Venimos con humildad delante de tu presencia para pedir tu bendición y aprobación en lo que estamos abriendo de tu palabra para leerlo y compartirlo. Lo hacemos en el sagrado nombre del Señor Jesús. Amén. El conocimiento es otro elemento al cual hacíamos referencia. Por ejemplo, cuando nosotros abrimos las Sagradas Escrituras y entramos en contacto con el pensamiento y el mensaje de un autor, hay una relación que hicimos referencia que tenemos que retomar. Cuando hablamos de la Biblia, hablamos de una unidad divino-humano. Es un texto que lee como cualquier otro texto, pero definidamente es inspirado por el Señor, y eso lo hace diferente a cualquier otro texto. Y eso, aunque parezca una contradicción, una ambivalencia, un oxímoron, como llaman en el idioma inglés, que como que hay un choque de contrasentidos, es lo que se plantea, porque en realidad el autor último es el Señor. Él inspira a hombres de diferentes niveles de preparación, de categoría, de nivel social, diferentes condiciones de estatus en la sociedad. Hay voces que vienen de la periferia social, hay voces que vienen del centro de la corona real, hay reyes que escriben, hay políticos envueltos en un sentido, porque algunos de ellos han rozado ese tipo de nivel. Y de hecho lo podemos ver en el tipo de expresión, en el tipo de riqueza lingüística que utilizan, etc. Por lo tanto, el aspecto de conocimiento, no solamente nuestro, sino que detectar el conocimiento que está reflejado en la palabra, es importante que nosotros tengamos en cuenta. Juan lo hemos tomado como modelo. Juan articula un mensaje muy sensitivo en ese tiempo.
está dando testimonio de Jesús y responde a la pregunta, ¿quién es Jesús? La respuesta es simple, sencilla, Él es Dios. Por ejemplo, vean ustedes, y volvamos al Evangelio de Juan, y vamos a visitar un aspecto importante que se plantea en el texto de Juan. Es el momento en el cual el Señor había muerto en la cruz, y definitivamente los discípulos estaban impactados por esa condición. El mayor líder, el seguidor que tenían, a quien seguían, había desaparecido y estaban en un aposento alto, encerrados en el aposento alto, cuando la Biblia indica que Jesús se les aparece a los discípulos, se les presenta a ellos. Y vamos a leer el pasaje. Este pasaje se encuentra en el Evangelio según San Juan, el capítulo 20, los versículos 19 en adelante. Cuando llegó la noche, dice, de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo, dice el texto, de los judíos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos dijo, paz a vosotros. El característico shalom con el cual se saludan. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y Él les dijo, recibid el Espíritu. Pero cuando ellos estaban reunidos, básicamente había uno de los discípulos que no estaba con ellos, Tomás. Tomás manifiesta un grado de escepticismo. Es decir, el tipo de conocimiento para él es un conocimiento que tiene que tener mayores evidencias, no las evidencias testimoniales de otros de sus colegas. Y entonces se inicia toda una tensión allí. Pero dice el texto, versículo 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, y cuando ellos le dijeron, al Señor hemos visto, Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en el costado, no creeré. No creeré. Vean ustedes lo que ocurre. Y entonces ahora esto nos lleva en el grado de conocimiento a otro nivel de conocimiento. Porque plantea el versículo 26, 8 días después, es decir, culminación de la semana, conteo inclusivo. Estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás ahora. Dice el texto, llegó Jesús. Observen con detenimiento los detalles que se presentan en la narración. No salten ninguna etapa, porque dice, llegó Jesús estando las puertas cerradas. Jesús ingresa, se presenta en medio de ellos, y Juan observa un detalle que parece nimio, parece una nimiedad. Dice, las puertas están cerradas, y entonces se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. ¿Se pueden imaginar el rostro de Tomás, quien 7 días atrás, 8 días atrás, como dice la Escritura, había negado? Pero entonces ahora Jesús se dirige directamente a Tomás. No va a ningún otro. Tampoco lo llama, tampoco lo cuestiona. Básicamente le dice a Tomás, vean ustedes, no hay preámbulos, no hay lo que le llaman en algunas ciudades, zonas culturales, mecanismos de gentileza social, como los americanos usan hablar para politeness o algo por el estilo. Básicamente va directo al punto y le dice, pon aquí tu dedo
y vean el orden de las palabras, mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Es decir, era el mismo orden de todo lo que él había dicho a los discípulos en un lugar en el que estaban encerrados, en un lugar en el que estaban solos, en un lugar en el que no tenían ningún tipo de mecanismo de comunicación. Y esto nos está revelando algo. ¿Se acuerdan la pregunta? ¿Quién es Jesús? Juan lo está respondiendo. Juan está respondiendo que hay aspectos en la presencia del Señor que conocen todo. Esto es omnisciente. No solamente omnisciente, sino también omnipotente. Entró en el lugar sin que fuera necesario que se le abrieran las puertas. Y entonces ahora Tomás respondió y le dijo, y vean y deténganse en un segundo en leer esto. Señor mío y Dios mío. La expresión de Tomás es una expresión muy, muy importante. En algún momento cuando me detuve a revisar la expresión, Señor mío y Dios mío, y cotejarla en el Antiguo Testamento, porque recuerden algo, nosotros lo estamos leyendo en español, el texto original está escrito en griego, pero definitivamente ellos hablaban arameo. Era la lengua más común en ese tiempo y en las sinagogas, cuando iban a la sinagoga, cada 7 días de la semana, cada sábado, ellos escuchaban la lectura en hebreo y la explicación en hebreo. Por lo tanto, acá se cita algo que es muy importante que usted entienda lo que quiere decir. No es como algunas denominaciones que negando la divinidad del Señor Jesús dicen, oh, Él estuvo asustado y dijo, oh, Señor, oh, Dios mío. No, no es eso. Él dijo, aplicando los términos no comunes. Él usa el nombre divino para llamarlo y theos y curios son los términos que aparecen, pero los equivalentes es el gran nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Y usted lo puede revisar y comparar y cotejar con la traducción del griego y el hebreo. Y de allí es que esto es importante verlo, porque ahí dimensiona algo que parece una expresión accidental, pero en realidad no lo es. Porque cuando revisamos todo el libro, en realidad Juan está respondiendo en cada momento a la gran pregunta, ¿quién es Jesús? Y está diciendo la respuesta. Jesús es Dios. Jesús es divino. Jesús forma parte de la deidad. Jesús forma parte de la divinidad. Todos esos elementos están involucrados aquí y el reconocimiento es importantísimo porque el Señor le está recomendando a Él directamente y no seas incrédulo. Una gran lección, un gran momento, extraordinario momento para ellos. No duden de qué fue lo que pasó de allí en adelante. El texto inicia diciendo que estaban reunidos allí por temor a los judíos. No hubo más temores después. Se inicia la misión de la iglesia, se inicia el reencuentro con el Señor en algún monte de las cercanías y el Señor manda a los discípulos a ir a todas las naciones. Y de allí los temores se desvanecen, se rompen las fronteras y el Evangelio se extiende. Es importante tener comunicación con el texto de la Biblia porque eso nos permite a nosotros interconectarnos con toda la proyección. De hecho, las Sagradas Escrituras tienen algunas otras facetas que en estos minutos que nos quedan voy a tratar de cubrir. El proceso
por ejemplo, de la educación. Hicimos una referencia el otro día al Antiguo Testamento y algo del Nuevo Testamento. Permítanme ampliarlo ahora y ponerlos en perspectiva. Tratando de ir cerrando nuestro círculo hermenéutico. Si usted tiene a mano su Biblia, por favor, vayamos al libro de Deuteronomio, el capítulo 6. Deuteronomio, el capítulo 6, nosotros nos encontramos con lo que algunos expertos llaman el artículo fundamental de la fe del pueblo de Dios, el artículo de fe fundamental. Es lo que ellos llaman el Shema. Muchas veces articulan los hebreos los nombres que dan categoría a articulaciones muy especiales en relación de su fe, de sus prácticas, etcétera, a través del primer nombre, porque aquí en el capítulo 6, en el versículo 4, dice, oye Israel. Algunas versiones van a decir, escucha Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es un momento muy especial, porque allí se inicia toda una cadena educativa que es muy importante. La primera observación que seguramente usted puede hacer es lo que indica, este texto menciona no por accidente, 3 veces el nombre divino. Léalo. 3 veces el nombre divino. Oye Israel, Jehová, gran nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Nuestro Dios, Jehová, es uno. 3 veces. Cuando usted analiza ese aspecto, usted está viendo que el Señor se está comunicando por su palabra y está estableciendo un programa educativo y de enseñanza. Cuando conecta las secciones, lo conecta, por ejemplo, con Génesis, el capítulo 1, versículos 27 y 28, usted va a encontrar que aparece el nombre de Dios hablando en singular, y cuando compara el texto, verá que no es un accidente lo que hay allí en Génesis, el capítulo 1, versículos 27 y 28. Dice lo siguiente, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, etcétera, etcétera. Y luego versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Hay un detalle muy interesante aquí. Y usted lo puede conectar con el otro. Los 2 documentos son escritos por el mismo autor, Moisés. En primer lugar, el autor dice, y lo dice en singular, y creó Dios. Cuando Dios habla, usa el plural y dice, hagamos al hombre, primera vez, conforme a nuestra semejanza, a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. 3 veces. Y luego retoma el autor y el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Este aspecto es muy interesante. A veces, habiendo trabajado como redactor, uno se pregunta, ¿cómo es posible que de lo singular se salte a lo plural y luego de lo plural se salte a lo singular? Pero allí está en el texto. Usted lo compara en inglés, está igual. Lo va a comparar al original hebreo, está exactamente igual. Y hay una misma unidad prácticamente en todas las versiones. Lo compara con la primera traducción, que fue la Septuaginta, y usted encuentra eso. Es decir, el autor plantea una especie de sándwich lingüístico entre lo singular, plural 3 veces, y luego cierra en singular nuevamente. ¿Por qué? Esa es una gran pregunta, pero la responde la Biblia. Cuando usted va a las Sagradas Escrituras, encuentra que en el mismo Shema está nuevamente el planteamiento de la triple repetición
de lo divino, y eso no es un accidente, porque hay una revelación progresiva en las Sagradas Escrituras de lo divino, y el Señor educa a su pueblo a través de la palabra. Ampliando el aspecto de la educación, verán ustedes que aquí está dando el Señor, volviendo a Deuteronomio capítulo 6, una serie de indicaciones sobre la enseñanza básica que ellos deben seguir. Y estas palabras, va a decir el Señor, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Eso significa algo. El proceso de la repetición inculca, crea un proceso didáctico, y eso hace que aquel pueblo, incluso en el desierto, estuviera planteando y viviendo conforme a las enseñanzas que vienen de la palabra divina. Es muy importante. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos que hay esbozos, iniciativas de manifestaciones a distancias que tomaron, obviamente, ciertas articulaciones que comenzaron a darse en el tiempo. Y esas articulaciones fueron confluyendo los beneficios que habría de zanjar el camino a la iglesia cristiana primitiva. Piensen lo que voy a decir. El Imperio Romano todavía no estaba establecido cuando algunas de estas enseñanzas aparecieron. Sin embargo, los hebreos tuvieron la responsabilidad educativa de la segunda generación, de la siguiente generación en los hogares. Déjeme solamente hacer un pequeño paréntesis aquí. ¿Quién educa a nuestros hijos hoy? ¿En manos de quién están? Ellos no tenían ese problema. Ellos educaban a la siguiente generación. Y hoy en día nos encontramos con una crisis de valores en la sociedad porque se está abriendo una brecha y los procesos educativos están enseñando otro tipo de valor que vienen de la cultura a la cual ya hicimos referencia, que están contradiciendo y golpeando contra los elementos que vienen de la Biblia. Y si nosotros queremos ir a la cultura para dar el mensaje de la Biblia, estamos en un problema de tensión con lo que estamos viendo en los valores educativos que se dan en algunos lugares en la enseñanza pública. Los hebreos no tuvieron ese problema. Enseñaban a sus hijos en el hogar. Y allí aprendían las bases fundamentales de la palabra divina. Y no tenían las preguntas y los interrogantes que hoy, por ejemplo, que ocurren, preguntas que llegan a este canal y a nuestra serie de presentaciones y a la serie de presentaciones del pastor Stephen Bohr, ustedes van a encontrarse con que esas preguntas no efectuarse. ¿Por qué? Génesis se las solucionaba. No había ambivalencias en esos aspectos. Más, los mismos apóstoles eran aquellos que se encargaban no solamente de predicar la palabra, sino de educar a la iglesia en las prácticas. Más, el Nuevo Testamento está compuesto de epístolas generales y de epístolas particulares. Algunas de esas epístolas generales indican cómo debe ser el líder de la iglesia, cómo debe generarse la autoridad dentro de la iglesia. ¿Quién puede ser un líder educativo, preparado, como para poder enseñar a la iglesia? Y cuando usted va a la Biblia, abra su Biblia, por favor, en 1 de Timoteo, el capítulo 3, y verá algo. Pablo le está escribiendo a Timoteo. No está cerca, le deja una carta. La carta está escrita con las directivas. Y allí vemos el flujo del proceso educativo. El flujo del proceso educativo está destinado de Pablo a Timoteo, de una generación a otra generación,
de una generación de líderes de la iglesia que se está yendo y que posiblemente le quede muy poca vida porque está escribiendo quizás desde la prisión mamertina en Roma, y esto lo dice Pablo, no lo dice que está en ese lugar, pero está indicando que siente, percibe que le queda muy poco tiempo, y comienza a decirle: si alguno desea obispado, buena cosa desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar a su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Esta indicación solucionaba muchos problemas. Cuando la iglesia tenía que elegir a su nueva generación de líderes, habrían de ver qué era lo que Pablo escribió. Por ejemplo, una pregunta que viene de la cultura, no viene de la Biblia, viene de la cultura, es: ¿se puede ordenar a un sector femenino? Acá dice que el obispo sea marido de una sola mujer. La indicación elimina cualquier tipo de cuestionamiento sobre ese aspecto. Y es bíblico. Es decir, las Sagradas Escrituras, en su visión general, nos plantean una cosmovisión de enseñanza y nos preparan a nosotros para que nosotros preparemos a la iglesia de tal manera que la iglesia esté preparada para los acontecimientos que se vienen en el fin. Tenemos, como dijo el apóstol Pedro, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y esa antorcha debe ser respetada porque es la palabra divina, es nuestra autoridad. Es decir, el ejercicio de la hermenéutica nos lleva a entender la palabra, y la palabra nos da en el liderazgo de la iglesia la autoridad de presentarla para que respetemos al Señor y vivamos de acuerdo a sus enseñanzas y sus mandamientos.